Buenos y santos días, República Dominicana. Muy buenos días a todos ustedes que nos sintonizan aquí en Matinal por Telemicro Canal 5, Telemicro Internacional y por las redes sociales. Hoy es lunes 22 de noviembre del año 2021. Estamos ya en el trayecto, en el camino, avanzando hacia el Black Friday y hacia el Thanksgiving. Y aquí muchos dominicanos celebran su Thanksgiving, pero también todos los dominicanos están pendientes a las ofertas que están en los medios de comunicación y también que se están anunciando cuánto sería al final, si 40, 50, 60. Pero nosotros tenemos mucha fe. muchísimas informaciones. Laura Castellanos, Percio Maldonado, Alberto Caminero, un servidor, estarán con ustedes en el día de hoy. ¿Qué tal, Buenos Laura? días, No hay, ¿cómo están? hay poca oferta. Todavía, pero eso llega. Sí. Hay que darle tiempo. Digo, hay ofertas, pero no son las ofertas que se esperan. Hay que esperar que lleguen las de verdad. Tengo la sensación de que Laura tiene algunas tareas porque estaba como escarbando temprano. Sí. Hay pendientes, hay cosas pendientes. Siempre hay algunas. ¿Qué tal? ¿Cómo amanece? Bien. Y el Thanksgiving, el pavo del Día de Gracia, ¿se celebra allá en tu casa? En mi casa no. No, y usted, Percio, tampoco. No, En mi casa no es tradicional tenemos tampoco, esa pero yo veo ahí en Price. Pero a veces he participado en ocasiones de amigos que lo hacen y uno ha estado. Regularmente la Embajada de los Estados Unidos. Ayer o el viernes el presidente Biden liberó no uno, sino dos pavos. Que invitó ¿Qué es la no la vida, ¿verdad? Es la tradición, que le perdonen la vida a dos pavitos. Sí, que invitó precisamente mediante una carta, invitó al presidente Luis Abinader a participar en una cumbre de la democracia, pero es una cumbre que se hará virtual. Ese es el día 2 de diciembre. ¿Esa es la nueva modalidad? Esa es la modalidad de la pandemia, que nos trajo la pandemia o que avanzó. Que son de las cosas buenas que la pandemia habrá traído. Sí. Y que sin dudas eso va a ir orientado a las preocupaciones de Estados Unidos en la región que ahora mismo no están reflejando las de República Dominicana. En el sentido, ahí veremos las preocupaciones en torno a Venezuela, veremos las preocupaciones en torno a Nicaragua, la histórica preocupación con el tema de Cuba. Sin embargo, Haití parece seguir fuera de la agenda de los Estados Unidos. Y eso también es un problema democrático en la región, porque ahí ya no estamos hablando de la tradicional situación de crisis que ha conducido a Haití a ser un Estado fallido. Hay una ruptura democrática en Haití que se está convirtiendo en un problema serio de seguridad en la región. Está fuera de la agenda de su política exterior, ¿sí? pero muy presente la interna, porque fíjate que Estados Unidos envió y tuvo un enviado a Haití reciente, y justamente lo envió afroamericano. En el caso del presidente... Y dijo lo que dijo, que el Estados Unidos no iba a intervenir en la situación interna. Lo dijo. Pero en el caso del presidente Luis Abinader, por ser presidente de un país que es frontera con Haití, que está sufriendo prácticamente la situación de crisis de ese país, entonces le toca que en esa cumbre recordarle al presidente Joe Biden, a los presidentes que se van a estar conectados en esa cumbre virtual sobre la situación de ese país, como lo ha hecho en la Organización de Estados Americanos, como lo ha hecho en Panamá en el encuentro que realizó allá junto con otros presidentes, donde el discurso fue: hay que buscarle una solución, una intervención que no sea militar, pero hay que buscarle una solución a la situación de Haití, porque Haití es un país, el más pobre de América, para no decir del mundo. En el caso de Haití es la institucionalidad
democrática no existe. La institucionalidad de ese país, el desarrollo y la seguridad tampoco existe. Sí, que por cierto, en el día de ayer liberaron, de acuerdo a los propios misioneros, el ministerio de donde pertenecen el misionero, anunciaron que 2 de los 17 misioneros que estaban presos en Haití fueron liberados en el día de ayer y que no daban los nombres por asuntos de seguridad, pero que tenían la esperanza que los demás y oraban porque la vida esté garantizada de esos ciudadanos. Ahora, tú dices que no sea militar. Haití no tiene en este momento ninguna solución que no pase primero por el ámbito militar. Y ese ámbito militar puede estar referido en una intervención externa o tiene que estar referido a un acuerdo interno para conformar una fuerza militar en Haití propia que pueda poner control a la situación. Pero miren, Haití, yo vi una información que ofreció, y la vi en el periódico El Nacional el viernes, donde ellos pedían, hay 400,000 militares, un ejército, no sabía que tenía ejército, pero sí hablaba de que tienen 400,000 miembros y que ellos necesitaban un tanque, que necesitaban vehículos blindados, que tuvieran metralletas, a los fines de ellos combatir y que eliminaban en un mes la delincuencia y esas bandas allá en Haití. Eso es el ámbito militar, es decir, cualquiera que sea el acuerdo, tú tienes que dotar al gobierno de un control de las fuerzas. Fíjense, ayer se anunció que la República Dominicana y Haití retomaban la famosa comisión mixta bilateral, sí, para hablar del tema. Haití ha declarado que su vocero, su interlocutor, será el ex embajador que se ha designado como enlace entre República Dominicana y Haití, Daniel Suplis. Sin embargo, en el día de ayer, el canciller volvió sobre República Dominicana y dijo que la República Dominicana no tenía derechos sobre el río Masacre y que por tanto él pedía que la presa fuera concluida. Se refería al famoso canal. Sí, el famoso canal. Que se estaba haciendo y que Haití había decidido dejar sin efecto. Lo que quiere decir que hay un sector en Haití que insiste, aún en este momento, de tener una relación no muy saludable con República Dominicana, por lo menos no muy de diálogo. Sobre todo porque si Haití está abriendo este tipo de conversación y ha enviado un enlace, lo lógico es que si el gobierno lo ha declarado su vocero, su interlocutor, toda la estructura del gobierno pues canalice sus inquietudes a través de ese diálogo. Que ese pudiera ser un tema de la comisión mixta, donde Haití lo plantea como una posición o una visión. Pero ese río está incluso dentro de los acuerdos de frontera de la República Dominicana. No solo ese río, los ríos que pasan por la frontera. Lo que pasa es que el canciller que fue primer ministro a la muerte tras el asesinato de Jovenel Moïse, ha sido un personaje antidominicano. Siempre ha actuado y tiene una actitud totalmente agresiva contra la República Dominicana, contrario a el enviado que se reunió con el presidente Luis Abinader, pero una cosa dijo aquí y después otra cosa dijo en Haití. Uno nunca sabe cómo actuará el gobierno o los representantes del gobierno haitiano, porque siempre están atentos más a sus intereses que a los intereses de su nación o a los intereses pacíficos que debe de promoverse entre dominicanos y haitianos, sobre todo Haití, que es el que más necesita de la República Dominicana. Los dominicanos, ahí el Listín Diario publica un trabajo sobre las parturientas
haitianas, que muchas de esas mujeres han ofrecido testimonio de que ellos prefieren de que sus hijos nazcan dominicanos por la situación de deterioro e incierta de Haití, pero en la República Dominicana resulta que de acuerdo a la Constitución de la República, todo ilegal que una madre parturienta pare en la República Dominicana, ese niño no es dominicano porque no es jus solis, sino es jus sanguinis. Pero de todos modos hay muchos haitianos que ya son dominicanos o por lo menos tienen la nacionalidad dominicana, hay otros que cruzan, pero la gran mayoría, en su inmensa mayoría de haitianos cruzan por la frontera como Pedro por su casa. Es más, las remesas de ciudadanos haitianos hacia sus parientes en Haití, que se estiman en cerca de 6 millones de dólares, oigan bien, no se hace a través de una empresa que la envíe hacia allá, sino que lo hacen de manera presencial. Ellos mismos van guardando ese dinerito ahí, cruzan un fin de semana hacia Haití, lo entregan personalmente y cruzan de nuevo para acá, para la República Dominicana. Porque estamos en una frontera completamente abierta, porque los viernes, creo que son lunes y viernes, que son los mercados binacionales. Imagínense usted, cuando entran hacia aquí, hacia la República Dominicana, nadie le pregunta, dame un carnet, si usted está vacunado. Que por cierto, también con el asunto de la vacuna en Haití, se estima en menos de un 1%. Oiga bien, en menos de un 1% los vacunados en Haití. O sea que los haitianos, ninguno están vacunados, ni aceptan que les regalen vacuna, ni nada por el estilo. Ojalá que, y es el tema principal, que el canciller, ahora canciller, de una vez y por todas se calle la boca y permita que de manera oficial el representante de ese país ante la República Dominicana, el embajador que está sirviendo de enlace o de interlocutor con los dominicanos, sean los que, o sea el que lleve el mensaje, cual que sea el del gobierno de ese país de Henry, del presidente, del primer ministro Henry. Pero vamos a ver qué va a pasar con relación a esto. El Altibonito es una de las presas que está pendiente en la República Dominicana, y para no atropellar o para no hacerlo de manera unilateral, siempre ha buscado el consenso con Haití, pero Haití nunca se ha interesado, pero sí le interesa conectar lo que es el canal que están haciendo hacia el masacre, que eso no pueden los dominicanos permitirlo. Miren, jóvenes, pasando a otros temas, el pasado sábado se celebró el Día Mundial de la Infancia. Es una fecha promovida por el UNICEF para tratar de crear conciencia sobre la situación de muchos de los derechos fundamentales de los niños, no solamente en República Dominicana, sino en todo el mundo. Y a propósito del tema, se celebran avances que hay con relación a la infancia, pero también se señalan muchas de las dificultades y las cifras que ofreció UNICEF respecto a la situación de los derechos de la infancia en el país. Yo creo que son de preocupación y tienen que ameritar una serie de reacciones más agresivas de parte de las autoridades. Entre los datos ofrecidos por UNICEF, 11 bebés menores de un mes mueren cada día. En República Dominicana sabemos que hay una situación de gravedad con el tema de la mortalidad materno-infantil que ha subido dramáticamente luego de la pandemia,
por una serie de motivos, no solamente por la pandemia, por temas relacionados a la falta de atención, por las dificultades del sistema de salud, pero en sentido general una situación que llama preocupación porque República Dominicana, quien había empezado a muy despacio acercarse un poco a las metas de los objetivos del milenio con relación a la mortalidad materno-infantil, pues lamentablemente ha retrocedido de forma dramática sin que se pueda tener algún tipo de avance concreto luego de que inició la pandemia. Resalta UNICEF también que unos 6.065 niños mueren antes de cumplir los 5 años de edad, que hay unos 130.000 menores de 5 años que no tienen registro de nacimiento y que un 23% de los niños con alguna discapacidad motora, auditiva o visual no van a la escuela. Respecto a jóvenes y adolescentes, señalan que 46.434 personas de 20 a 24 años tuvieron un hijo antes de los 15 años. Y esa es una cifra realmente dramática. 46.434 tuvieron un hijo antes de los 15 años. Y además, el 49% de las adolescentes con educación primaria ya ha tenido un hijo antes de los 18 años y 40.222 niñas menores de 15 años ya están en uniones tempranas. Esos son datos en los cuales de alguna manera no solamente está reflejada la situación de los niños y niñas de nuestro país, sino que también es uno de los motivos principales por el cual se hace eterno el círculo de la pobreza en muchas familias en República Dominicana. Niñas que son entregadas a hombres mayores de edad, que son niñas teniendo niños, que no logran nunca de salir de ese círculo y que a la larga terminan no solamente atrapadas en la pobreza, sin la posibilidad de completar sus estudios, sin la posibilidad de conseguir trabajos formales y sin la posibilidad de ni siquiera vivir una vida digna, porque en muchas situaciones eso se convierte también en círculos de violencia que en muchos casos, como sabemos, terminan incluso en feminicidios. Y esos son los datos que tenemos a propósito del Día Mundial de la Infancia en nuestro país. Ahí nada más hay que llegar a una conclusión. Estamos mal. Estamos muy mal. Sí, estamos muy mal. Estamos mal y quizás sin una clara visión de qué es lo que hay que hacer para corregir todo esto. Así es. Ayer el presidente estuvo en el sur, anunció inversiones fuertes allí. Ha dicho que está haciendo una revolución en el sur con las inversiones. Sin embargo, miren, yo la verdad es que he estado dándole vuelta a todo esto. Y yo no sé, pero creo que es una visión poco objetiva de la democracia, porque es una actitud de los partidos democráticos. Se dice que el gobierno en este final de año va a repartir alrededor de 6.000 millones de pesos en programas sociales. Sí. Y a mí me llama incluso la atención con la alegría que los funcionarios hablan de eso, ¿verdad? Como una cosa grande. En 3 días, nadie tendrá ni un 5 de eso en el bolsillo. No le den 2 veces al inodoro. En cambio, preguntémonos cuántas cosas pudieran hacerse para dignificar a la gente con una inversión de 6.000 millones, financiando proyectos de emprendedores, mejorando las condiciones de dignidad en muchos barrios, las viviendas que la gente vive. Y sin embargo, lo que estamos haciendo es eso, en términos sociales, en términos de política social. Es decir, que tú vas a ver mucha gente a lo mejor comiéndose un plato de comida y un trago de ron y la cosa. Al otro día se acabó todo. Sí, para la Navidad, va exclusivamente para la Navidad y Día de Reyes. No solo para la Navidad, porque se van a repartir para Navidad, pero nuestro propósito es, y los partidos han estado incorporando gente a ese estado de asistencialismo social y parasitario, porque además ninguno de esos programas está relacionado con nada. Se dice, pero eso no se le da seguimiento. Porque tú mandes a tu hijo a la escuela para que mande el otro, pero nadie le da seguimiento a eso. Entonces la gente se conforma con recibir esto. El primer daño colateral profundo que hacemos con ese tipo de política es dañar el espíritu de la gente.
Cuando usted enseña a un pueblo a vivir de la miseria, lo hace más pobre. Porque no solo es pobre materialmente, es pobre espiritualmente. Y sin embargo, yo creo que eso es lo que vamos a hacer. Vamos a regar muchísimo dinero ahora. Pero las condiciones de la gente van a seguir igual. Eso no va a cambiar en lo absoluto. Nada. Y no queremos reflexionar. Cada gobierno lo que viene es incorporar, creyendo que hace más que el otro en ese sentido. Pero esa es una situación que tenemos que reflexionarla como país y como con los objetivos de ir higienizando todo esto. Una de las cosas positivas que se pudiera decir de este fin de semana y a propósito del presidente de la República es la inversión en el sur. Una de las zonas paupérrimas más pobres que tiene el país es la zona sur y es la que menos inversión gobiernos tras gobiernos se ha hecho. Qué bueno que en el día de ayer, creo que fueron 160 millones inversiones que anunció el presidente de la República en Barahona, como la construcción de una viviendas ecológicas, que es a través del PROPET que dirige Nene Cabrera, como lo fue las inversiones anunciadas por el presidente de la República en el mismo Barahona para la construcción del acueducto, de rehabilitación de sus calles, así como el primer Picasso, la inversión del primer Picasso de Barahona en Riquillo. Ya se sabe de las obras y de las inversiones que se está haciendo desde Enriquillo hasta Pedernales y de la inversión que se está haciendo con un fideicomiso en todo lo que es Pedernales. Yo creo que si hay una zona que merece, ni siquiera cuando Danilo Medina, que era de San Juan de la Maguana, el sur se pensó que iba a ser una tacita de oro porque al ser sureño iba a hacer esas inversiones. Sin embargo, Luis Abinader, que es de Santiago, ha hecho inversiones y ha repartido precisamente la riqueza en esas inversiones que se harán en Pedernales, Bahía de las Águilas. Así que hay que aplaudir esa parte. Lo negativo es lo que usted dice, don Percio. Nosotros debemos llegar a que esos programas asistencialistas se disminuyan, que se creen las condiciones para que los dominicanos tengan cada vez más empleos, porque la pobreza es por falta de empleo también, de crear esas condiciones, tanto los gobiernos para facilitar a los empresarios a su vez no crean las fuentes de trabajo que se necesitan, pero es un círculo vicioso que tenemos de hace muchísimos años y que ojalá que eso concluya. Carlos Loaiza, aquí presente, nos está haciendo más señas con queche. Tenemos que hacer una pausa. Retornamos en breve.